El latigazo cervical o hiperextensión cervical es una lesión a los tejidos blandos del cuello a raíz de una sacudida repentina o un movimiento súbito de la cabeza. Este tipo de movimiento tensiona los músculos y los ligamentos del cuello más allá de su rango normal de movimiento. La hiperextensión cervical, o más conocido como latigazo cervical, durante esta lesión ocurre que la cabeza permanece estática en el espacio y sufre un movimiento de hiperextensión forzada. La hiperextensión es la causa principal y más potente de este daño. Durante este movimiento se pueden ver afectadas lo que son las facetas articulares cervicales y sus cápsulas ligamentosas. También se afectan los discos, el nervio simpático cervical, los ligamentos y las fibras musculares que pueden sufrir hemorragias microscópicas y edemas que determinan los procesos inflamatorios locorregionales. Después de la extensión, la fuerza de la inercia desplaza la cabeza hacia adelante, produciéndose lo que es la hiperflexión. La flexión de la columna cervical tiene tope al chocar la barbilla con el esternón. No así la hiperextensión no tiene limitación anatómica. Dentro de lo que es la hiperflexión se pueden ver afectados lo que son los discos, el ligamento longitudinal posterior, el amarillo y el complejo ligamentoso occipito-atloideo. Dentro de lo que es el cuadro clínico tenemos que el dolor paravertebral cervical suele comenzar las primeras horas o dentro de lo que son 2 o 3 días. Mientras que el dolor inmediato hace temer lesiones como fracturas, hernias o luxaciones. Los síntomas de esta lesión, los más comunes, son dolor de cuello, la cefalea, restricción del movimiento de la columna cervical. Pero también pueden existir otros síntomas como disestesias, debilidad y dolor de espalda, etc. Las actividades más comunes en las que se presenta la hiperextensión cervical o latigazo cervical principalmente es en los accidentes automovilísticos, en el cual se ve afectada la parte trasera o posterior del vehículo. También en el maltrato o agresión física, en el que la persona sufre un puñetazo o sacudidas. Y por último, en deportes de contacto. Un claro ejemplo de esto puede ser en los derribos de fútbol americano o en las colisiones de cualquier otro tipo de deporte. Uno de los ejercicios que podemos realizar para identificar si un paciente sufre de latigazo cervical es la palpación. Este ejercicio lo podemos realizar hasta 24 horas luego de acontecido el accidente, ya que en ese rango de tiempo el paciente puede demostrar síntomas de padecer latigazo cervical. Obesidioides, espacio tiroideoideo, cartílago tiroides y cartílago cricoides. Al hacer la palpación, entre las estructuras que podemos identificar está el músculo esternocleidomastoideo. Al identificarlo, podemos notar si tiene algún aumento de volumen o si presenta dolor que será expresado por el paciente. En este momento voy a explicar el análisis anatómico sobre el latigazo cervical, en donde se ven involucradas las 7 vértebras cervicales, más sus ligamentos y algunos músculos. Las primeras 2 vértebras cervicales son atípicas, eso quiere decir que tienen características morfológicas distintas a las demás. Este S1, el atlas, como podemos ver, no presenta cuerpo ni tampoco proceso espinoso. Posee 2 arcos, un arco anterior y un arco posterior. En el arco anterior está la carilla articular para el diente del axis, que vendría siendo C2. También podemos ver un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. 2 masas laterales, donde está la carilla, son las carillas articulares para el cóndilo de la cabeza, de forma arriñonada y cóncava. A diferencia de la parte inferior, las carillas articulares son más planas y de forma redondeada. Aquí podemos ver C2, es la segunda vértebra cervical. Podemos ver que tiene sus 2 carillas articulares superiores e inferiores. Aparte de eso, tiene en su proceso transverso el agujero del proceso transverso. Tiene su proceso odontoide. En él está la carilla articular para el arco anterior de C1. En la parte posterior podemos darnos cuenta que ya posee el proceso espinoso bífido. Las vértebras típicas cervicales se caracterizan por tener procesos transversos que poseen el foramen transverso,
que es esto que podemos ver aquí, tiene un cuerpo vertebral pequeño con un gran foramen vertebral más un proceso espinoso bífido. Acá se pueden apreciar los procesos unciformes que están presentes en el cuerpo vertebral de las vértebras cervicales. La última vértebra cervical se denomina vértebra prominente, y eso es porque su proceso espinoso es alargado y ya no es bífido. Posee los procesos transversos tabicados también. A lo largo de la columna vertebral nos vamos a encontrar con dos articulaciones principales. Una de ellas es la articulación intervertebral, que es de tipo sínfisis, en donde participa un disco intervertebral que tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. La otra es la articulación cigoapofisiaria, que es entre los procesos articulares, entre la vértebra superior y la inferior, y así a lo largo de toda la columna vertebral. A lo largo de la columna vertebral tenemos dos ligamentos que recorren los cuerpos vertebrales a lo largo de toda esta. Uno de ellos es el ligamento longitudinal anterior, que recorre los cuerpos vertebrales anteriormente. Y también tenemos el ligamento longitudinal posterior, que recorre los cuerpos vertebrales por la parte posterior. Aparte de ello, por posterior tenemos los ligamentos amarillos, que van de lámina en lámina por toda la columna vertebral, y en lo que sería la zona cervical tenemos el ligamento nucal. Los músculos que se podrían ver comprometidos por el latigazo cervical serían el músculo elevador de la escápula, los músculos escalenos, escaleno posterior, escaleno medio y escaleno anterior, el músculo esternocleidomastoideo y los músculos paravertebrales, que sería el músculo largo de la cabeza y el músculo largo del cuello. La biomecánica del latigazo cervical comienza con la cabeza de forma estacionaria, que al momento del accidente, el tórax se va hacia anterior, mientras que la cabeza empieza a rotar hacia atrás, produciendo una hiperextensión del cuello y la musculatura. La columna pierde la lordosis y da una forma de S. Con un movimiento hacia abrupto, la cabeza comienza a hacer una hiperflexión hacia anterior, produciéndose una ruptura de ligamentos cervicales.